Hola, mi nombre es Salvador Espinosa. Soy profesor de finanzas en la Escuela de Asuntos Públicos en la Universidad Estatal de California en San Diego State University. En este breve video quiero explicarte un proyecto que estamos desarrollando y para el cual necesitamos tu ayuda. Este es un proyecto sobre emisión de bonos subnacionales. Como antecedente, me interesa explicarte de qué se trata el mercado de bonos subnacionales, pero también darte los antecedentes del proyecto en el que deseamos que participes. El mercado de bonos es como cualquier otro mercado. Para asegurarme de que todos tenemos el mismo punto de partida, te voy a mostrar esta gráfica, que es algo que seguramente has visto en el pasado. Esta es la representación más simple de un mercado, donde tenemos una línea que representa la demanda y una línea que representa la oferta. ¿Has visto esto? Cuando un mercado está en equilibrio, tenemos una cantidad y tenemos un precio que llamamos un precio de equilibrio. Y esta es una representación de un mercado. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con un mercado de bonos subnacionales? Un mercado de bonos subnacionales es también un lugar que puede ser físico o no físico, donde interactúan oferentes de bonos y demandantes de bonos, que vamos a llamar inversionistas. Obviamente esto se puede aplicar a cualquier mercado, a cualquier tipo de instrumento financiero. Pero en este proyecto nuestro interés es bonos emitidos por gobiernos subnacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, este mercado se denomina Municipal Bond Market. En Latinoamérica, el término municipal se refiere a un nivel de gobierno específico, pero subnacional significa que el emisor puede ser un gobierno estatal, un gobierno municipal o una ciudad. Ahora bien, en este mercado participan varios, llamémosle, jugadores. Uno de esos jugadores va a ser un emisor. Piensa en un gobierno local por el momento. Ellos desean colocar sus bonos o sus productos financieros con los demandantes, que sería la comunidad de inversionistas. Y en este mercado, entre los oferentes y los demandantes, vamos a tener a los intermediarios financieros. Solamente les voy a llamar intermediarios por el momento. Ellos establecen el vínculo entre ambos. Cuando pensamos en intermediarios, podemos imaginar que aquí juegan un papel importante, por ejemplo, las agencias calificadoras, por ejemplo, Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Juegan un papel importante los analistas financieros. Y para entender los aspectos legales de estos bonos, que son contratos, vamos a tener a lo que por el momento voy a llamar consejeros jurídicos. Hay más jugadores, hay más participantes, pero por el momento, y solamente para ilustrar el punto, creo que esto es suficiente. Ahora, cuando pensamos en inversionistas, pensamos también en diferentes tipos de jugadores. Hay inversionistas personales, que puede ser, por ejemplo, tú, cuando estás decidiendo qué hacer con tus ahorros, pero también hay inversionistas institucionales. En los inversionistas institucionales va a haber varios participantes. Y uno de esos participantes, el que quiero destacar hoy, es el de el administrador de portafolio. Ese es el papel que te pido juegues el día de hoy. Como administrador de portafolio, imagina que estás frente a una computadora y hasta cierto punto tú estás representando a una comunidad de inversionistas que están dándole sus ahorros, ya sea a la empresa a la que trabajas, en la que trabajas, o a ti, para que tú lo inviertas en su nombre y les des los mejores rendimientos posibles. Cuando tú estás frente a la computadora, por eso lo llamamos portafolio, tú vas a tener la posibilidad de elegir un menú de instrumentos. Esos instrumentos no solamente van a ser bonos emitidos por gobiernos,
pero los bonos subnacionales van a ser un tipo muy particular de instrumento que puedes tener en cuenta. Cuando tú armas un portafolio, lo que estás tratando de hacer es combinar diferentes instrumentos financieros para tener determinado riesgo y determinada tasa de retorno o rendimiento. Y tú vas a invertir en nombre de tus inversionistas tratando de darles lo mejor posible en términos de rendimiento, pero sabiendo que por lo general los instrumentos financieros que ofrecen un mayor rendimiento también tienen un mayor riesgo asociado. Supongamos que tú tienes un portafolio de inversión ya definido y que estás considerando la posibilidad de agregar un nuevo instrumento, y ese instrumento va a ser un bono emitido por un gobierno subnacional, una ciudad, un estado, un municipio. Cuando tú estás tomando esto en cuenta, hay factores que tú vas a considerar antes de hacer una decisión, y esa decisión va a ser presionar un botón en tu computadora y comprar el bono. Algunas de las cosas que estás tomando en cuenta es quién lo emite. Tienes que hacer algo de investigación y muchas veces recurrimos a las agencias calificadoras para saber cuál es la calidad crediticia de ese emisor. Quieres saber también, entre otras cosas, cuál es el trato fiscal que recibe ese bono. En Estados Unidos, por ejemplo, hay bonos que son exentos, que están exentos del gravamen, pero también hay bonos que son gravados con un impuesto. Entonces, diferentes países van a darle diferentes tratos fiscales a los bonos que son emitidos en esa jurisdicción. Cada bono va a tener un retorno esperado. Y esto es algo que tú tomas en cuenta al tomar decisiones de inversión. Todos quisiéramos comprar bonos que tienen una gran o una alta probabilidad de tener un retorno alto, pero por ejemplo, los que llaman bonos basura, son bonos que efectivamente te pueden dar un rendimiento alto, pero el riesgo de que no te paguen el bono, que el emisor no pague el bono, son altos, muy altos. Y otra cosa que tú tomas en cuenta como inversionista es la tolerancia al riesgo. Y aquí es donde comienzas a definir quién eres tú individualmente como administrador de portafolio. Eres un administrador que está aceptando o estaría dispuesto a aceptar mayor riesgo, o eres un inversionista que prefiere tener tasas de retorno más bajas pero tener mayor seguridad. Eso implicaría que eres menos tolerante al riesgo. Cuando tú como individuo consideras esto, y esto es un perfil en lo individual, tú llevas este balance entre retorno esperado y tolerancia al riesgo a tus decisiones de inversión. Si eres una persona que acepta un mayor riesgo, se va a ver reflejado en el tipo de portafolio que vas a ofrecer. Si eres una persona que no acepta el riesgo o quieres minimizarlo, quizá vas a poner una mayor cantidad de instrumentos financieros en tu portafolio que, si bien es poco probable que no te los paguen, por ejemplo, aquí podemos pensar en los bonos que emite el gobierno federal. Esos bonos o esos instrumentos te van a dar una tasa de retorno esperado menor. Si tú pones en un portafolio solamente esos instrumentos que te dan mucha seguridad de repago, pero poco retorno, entonces tus inversionistas te podrían decir que no les estás dando lo que ellos esperan. Pero si tú, por el contrario, tomas mayor riesgo esperando mayor retorno, tus inversionistas pueden estar muy contentos, pero ¿qué pasaría si alguno de esos emisores que elegiste decide declararse en quiebra o en default? Entonces, este balance entre retorno y tolerancia al riesgo es muy importante. Esto te lo comento para que tengas una idea, aunque sea general, de lo que deseamos hacer. Te pedimos que tomes el papel de un administrador de riesgo, que imagines que estás frente a esa computadora tomando este tipo de decisiones. Cuando nosotros pensamos en el proyecto que estamos armando en San Diego State con colaboración de otras universidades,
Lo que nos interesa saber es cuáles son los elementos del marco institucional de un país cómo afectan los bonos que son emitidos por gobiernos subnacionales en ese país y cómo las características de esos bonos y el marco institucional afectan las decisiones de inversión. Nos interesa, por ejemplo, saber cuáles son las reglas que hay sobre la disponibilidad de información sobre los bonos. Hay países donde un emisor envía un contrato o busca colocar un contrato en el mercado, pero no hay suficiente información para saber si es un instrumento confiable o no. Hay lugares donde el gobierno toma el papel de la entidad que va a dar las garantías de que la información creíble sobre ese instrumento estará disponible en un momento adecuado. Cuando nosotros pensamos en la disponibilidad de información, pensamos en qué tan seguido va a estar disponible esa información, por ejemplo, le llamamos periodicidad, qué tan confiable es la información que el emisor nos está dando sobre sus finanzas o sobre el instrumento financiero, la confiabilidad, y estamos en este proyecto muy interesados en un elemento que se llama convergencia. La convergencia es cuando tú estás comparando esto en un contexto internacional. Imagínate que tú, como administrador de portafolio, tienes la posibilidad de adquirir un bono que es emitido por un gobierno local en otro país. Ese otro país puede tener un marco institucional o reglas que son diferentes a las del país donde tú estás localizado y en el cual estás invirtiendo. La convergencia es algo que nos permite saber qué tanta empatía hay o qué tanta conexión hay entre las reglas o las instituciones de un país, el país donde se está emitiendo el instrumento, y el país donde se está adquiriendo el instrumento. Entonces, estamos pensando en un contexto donde quienes ofrecen el bono y quienes lo demandan o lo compran están en dos jurisdicciones que pueden tener marcos institucionales distintos. Quise darte esta información para que tengas un conocimiento básico sobre lo que nosotros esperamos hacer en un ejercicio del que te estaremos informando brevemente. Te vamos a pedir que asumas un rol, que tengas un conocimiento básico de cómo funciona un mercado de bonos y que con ese conocimiento básico nos ayudes diciéndonos algo sobre ti, algo sobre qué tanto retorno esperarías asumiendo que vas a comprar un bono, qué tanta tolerancia al riesgo tendrías si tú fueses este administrador de portafolio y estuvieras representando inversionistas que si bien quieren la mayor cantidad de retorno por el dinero que te están dando a invertir, tú sabes que no puedes tomar decisiones riesgosas porque ello implicaría que en algún momento alguno de esos instrumentos en los que tú estás invirtiendo no va a ser pagado o la obligación de este contrato no la va a enfrentar el emisor como debiera ser. Gracias por tu atención y escucharás de nosotros muy pronto. Gracias.